Señoras y señores, en Paracas, a inicios del mes de julio, los presidentes de la República de Chile, Colombia, México y Perú, en un pronunciamiento oficial, crearon el Consejo de Ministros de Finanzas encargados del proceso de integración económico y financiera de la Alianza del Pacífico. Dentro de este documento se encontraba también una serie de lineamientos respecto a este proceso de integración que incluyen, entre otros temas, el tema de infraestructura, el tema del financiamiento a la pequeña y mediana empresa y el tema del financiamiento al capital emprendedor. En esa línea tenemos ahora el gusto de tener un exclusivo panel de importantes representantes del sector de productos alternativos. Este panel está referido a los fondos de capital privado, a los fondos de infraestructura, a los fondos inmobiliarios y a los fondos de capital emprendedor. A efectos de moderar este panel, contamos en esta oportunidad con Georgina Yabur. Ella es gerente de riesgos de fondos de pensiones de la AFP Profuturo. Recibámoslos con un gran aplauso. Gracias, Melvin. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos en el primer panel de la tarde. Este panel va a hablar, como Melvin ya mencionó, sobre los fondos de capital privado. La industria de capital privado en el Perú se inició hace 5 o 6 años, lo cual significa que actualmente los fondos se encuentran a la mitad de su vida útil, ya comenzando su proceso de desinversión, mientras que ya se han levantado una segunda ola de fondos de capital privado y se han empezado a hacer inversiones. Bueno, conmigo tengo hoy día en el panel a mi lado derecho a Rafael Carranza, CEO de Macro Asset Management, a Marco Pesquera, Managing Director de The Carlyle Group. A mi izquierda está Héctor Martínez, Managing Director de Abrash Group. Y finalmente Rodolfo Montesa, gerente de Capital Markets and Investment Services de Colliers. Quisiera primero comenzar con que cada uno de ellos se introduzca y nos cuente un poco más sobre los fondos y los gestores en los que participan. No, por acá, por acá. Ok, gracias, muchas gracias. Bueno, sí, en mi caso, yo soy el que representa los fondos de infraestructura. Yo soy socio de Macroconsult desde hace 2 años. Anteriormente estuve en la industria de pensiones. Y este fondo tiene como tesis de inversión el proveer de deuda, no de equity, pero de deuda de largo plazo a proyectos de infraestructura que estén buscando fuentes de financiación para poder pasar a fase de ejecución y puesta en marcha. Este es el primer fondo que tiene esta naturaleza en Perú. Y en la región conocemos que hay algunas iniciativas para pronto empezar a operar. Por ejemplo, hemos visto en Colombia y en algunos otros países de la región. Un poco haciendo historia, la tesis de inversión fue puesta sobre la mesa de los potenciales inversionistas, que son las AFPs locales, hace más de 1 año y medio, 2 años. Y durante todo este tiempo enfrentamos una serie de hitos y de periodos que no fueron fáciles, pero que finalmente, de manera relativamente reciente, hemos podido empezar a operar en el mercado. Estamos operando hace aproximadamente 2 meses y hemos podido verificar que efectivamente hay un número relevante de proyectos de infraestructura que calzan con los criterios de inversión del fondo, que ven con mucha expectativa el poder acudir a una fuente de financiación que antes no estaba tan activa en el mercado. Más adelante podré tal vez comentar cómo es de que este fondo calza y concatena bien con las inversiones que hacen directamente a los inversionistas institucionales y cómo es que también podría tener sinergias con proyectos en la región. Gracias. Marco. Buenas tardes. Mi nombre es Marco Pesquera, lidero el fondo de Carlyle en el Perú. Carlyle es un fondo de private equity enfocado en empresas de tamaño mediano, en donde mayormente tratamos de adquirir control y quedarnos con ya sea el 100% o una parte en donde compartimos una minoría con los minoritarios, valga la redundancia. Este es un fondo que
para hacer la diferencia con el fondo de Héctor, que ahora va a discutirlo, es un fondo enfocado en buyout y no tanto en crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando compramos compañías nosotros podríamos ponerles un poco de deuda. Para esto tienen que ser compañías con cierto tamaño y que tengan cierta capacidad de poder honrar esa deuda en un plazo determinado. Bueno, eso es. Gracias, Héctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Martínez. Yo soy Managing Director de The Abrash Group para Perú. Abrash es el líder mundial en administración de fondos de capital privado enfocado principalmente en mercados en crecimiento. Operamos desde 25 oficinas alrededor del mundo, desde Latinoamérica, África subsahariana, el norte de África, Medio Oriente, Turquía, Asia Central y Sudeste Asiático. Somos más de 160 profesionales de 40 nacionalidades, hablando 30 idiomas. La estrategia, como bien mencionaba Marco, de Abrash es principalmente Growth Capital en empresas medianas. Se trata pues de empresas familiares o empresas gestionadas por emprendedores que por primera vez reciben un capital desde fuera. Nos enfocamos en industrias de demanda interna, consumo masivo, retail, educación, salud, logística. Básicamente nuestra estrategia es ir de la mano con un grupo gestor, darle una escala importante para luego buscar una salida luego de 4 o 5 años. La historia de Abrash es una historia muy favorable. Hemos hecho más de 140 inversiones y ya hemos generado 70 salidas. En Latinoamérica arrancamos hace 7 años con un primer fondo latinoamericano. Abrash invierte en fondos regionales, no fondos país, con un enfoque a la Alianza del Pacífico, es decir, a México, Colombia, Perú y ahora más recientemente a Chile. Mucho antes de cuando se empezó a hablar de la Alianza del Pacífico, generamos 13 inversiones, 6 en México, 3 en Colombia, 3 en Perú, de las cuales ya hemos salido en 4, 2 de ellas en Perú, ya hablaremos a lo largo del panel sobre las mismas. Y en este momento nos encontramos ya invirtiendo en un segundo fondo, de los cuales ya hemos generado una primera inversión. Gracias, Rodolfo. Buenas tardes con todos. Yo me desenvuelvo como gerente de mercado de capitales y servicios de inversión en Colliers. Actualmente lo que hacemos ahí es básicamente buscar invertir en activos con flujos y proyectos de desarrollo inmobiliario, básicamente enfocados a personas naturales o de altos patrimonios, ¿no? Actualmente ya hemos empezado desde el mes de junio, hemos bajado al tercer nivel, viendo personas naturales. Hemos tenido muy buena acogida. Estamos creando vehículos de inversión para que las personas naturales puedan acceder a las inversiones inmobiliarias. Y hasta la fecha hay muy buena expectativa, a pesar de que la coyuntura económica no está ayudando. Hay mucho interés y creemos que este es un vehículo de inversión muy interesante para todas aquellas personas naturales con alto patrimonio. Listo, gracias. Entonces comenzamos con las preguntas para el panel. Bueno, esta primera pregunta está abierta para cualquiera de ustedes y es, ¿cuál es la mayor dificultad al momento de levantar capital en el mercado local? Bueno, en nuestro caso, el fondo cuya emisión de cuotas se realizó en julio de este año, fue un fondo que estuvo enfocado a levantar capitales de inversionistas institucionales locales y por lo tanto la mayor dificultad estuvo básicamente centrada en una regulación que era cambiante en ese momento. Hace relativamente poco el regulador de los fondos de pensiones ha empezado a pasarle responsabilidades de registro desde la SBS hacia cada una de las AFPs. Y entonces eso supuso la verdad que un camino no explorado antes y que nos exigió, y cuando digo no solamente el equipo del fondo que estaba de este lado, sino también los equipos de las AFPs que estaban en los procesos de due diligence, invertir muchas horas en ir adecuando las características y el reglamento de participación para que pudiera
culminarse todo este proceso. Pero una parte, yo diría, central es el análisis de qué tipo de límite consume cada fondo, ¿no? Escuchábamos en muchas de las intervenciones de la mañana que uno de los temas críticos que tienen los inversionistas institucionales en Perú son los límites de inversión. Y el más claro de todos es el límite de inversión fuera de Perú, que es 45% del total. Quiere decir que 55% está enfocado en Perú. Por lo tanto, este fondo nació con una visión de invertir en Perú y, entre otras cosas, porque veíamos que hay un gap importante, y eso es algo que también se ha mencionado mucho durante toda la mañana, en infraestructura. Lo que ofrece este fondo es dar acceso a los inversionistas institucionales a proyectos que de otra manera sería difícil que tuvieran exposición en ellos. Quiere decir proyectos que por tamaño, por duración, por las propias características, no son proyectos que van a salir a colocar sus bonos mediante oferta pública. Pero entonces lo que sucedía es que la regulación no tenía de manera clara, por lo menos meses atrás, de qué tipo de límite consumían estos activos. Y empezó este fondo, que es un fondo de deuda, ¿no? Puede tomar deuda subordinada, incluso mezanina, pero fundamentalmente deuda, estaba en el cajón de productos alternativos, es decir, compitiendo en retornos con fondos de las características que tienen quienes me acompañan en el panel ahora, que tienen una naturaleza de inversión distinta, un perfil de retorno distinto y por lo tanto prometen también retornos que son distintos a los que puede obtenerse a través de un fondo de esta naturaleza, ¿no? Este fondo responde más a una dinámica que creo que está clara en Perú, pero que se da en el mundo, que es que de alguna manera la banca ha dejado de financiar la parte larga de los proyectos, ¿no? Por una serie de motivos, entre otros en la crisis del 2008 hay mayores exigencias de capital, hay menos incentivos para que los bancos pongan tickets de muy largo plazo y ese espacio está siendo cubierto por inversionistas institucionales y para las AFPs calza muy bien tener en este proceso de construir pensiones, ¿no? Calza bien tener activos de esta naturaleza. Luego de todo un camino relativamente largo, efectivamente este fondo se encontró consumiendo límite local y de renta fija local que hizo posible que siguiera avanzando y pudiera iniciar operaciones, ¿no? Marco, desde tu perspectiva, ¿cuál es la mayor dificultad de levantar capital en el mercado local, dado que ustedes, como Carlyle, también levantan capital en otras regiones de Latinoamérica? Sí, en mi opinión hay dos temas importantes. Uno es tratar de educar a pools de inversionistas que no sean los fondos privados de pensiones solamente, quienes entienden bastante bien el día de hoy lo que es un private equity y entienden bastante bien lo que son los tiempos y cómo diversifica riesgos el private equity invirtiendo a lo largo de un proceso de años y no todo de golpe. Es decir, cuando uno decide salir al mercado con un private equity y le dicen el fondo es de 10 años, nos vamos a tomar 5 años para invertir y de repente nos vamos a tomar entre 5 y 7 años para que cada una de estas inversiones madure, son tiempos bastante largos. Las AFPs hoy en día, creo yo, lo entienden bastante bien y al contrario motivan al gestor a que lo haga y lo haga despacio para aprovechar lo que llamamos el vintage, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo y poder a lo largo del ciclo ir cosechando luego sobre el ciclo y no en una parte del ciclo. Sin embargo, el reto es tratar de hacer entender o explicar o convencer a otros pools de inversionistas privados que entren en esa misma tónica, ¿no? Y que puedan aguantar esos mismos tiempos. A medida que desarrollemos más otros sectores de inversión en este país, pues va a ser bastante mejor. Eso es un tema. El otro tema es, Melvin nos comentaba hace unos momentos, que por ejemplo en la Alianza del Pacífico se está de una u otra forma tratando de promover el hecho de que puedas levantar un fondo en un país y se cuente como si fuese doméstico en cualquiera de los países de la Alianza del Pacífico, es decir, en Chile, Perú, Colombia u otros. Eso tiene un gran impacto para fondos como el nuestro, para fondos como Carlyle, que son fondos globales y en Latinoamérica quieren ser regionales. Porque desde Perú, por ejemplo, podríamos levantar un fondo en donde captemos capitales peruanos, chilenos, colombianos y de otros países para invertir ya sea en el Perú o en los otros 2 países o 3 países que querramos. Y lo hace mucho más competitivo, mucho más diversificado y mucho más grande. Perfecto, gracias. Y Rodolfo, tú en tu introducción mencionaste que habían empezado a levantar capital de
capital retail, ¿cierto? Así es, correcto. Hemos comenzado a experimentar eso a partir de junio de este año y sí ha habido buena expectativa. Obviamente, como comenté, la coyuntura no ha estado ayudando mucho, pero a raíz de este problema, bueno, están exigiendo un poco más de rentabilidad de la esperada, pero aún así, con los vehículos que se les está creando, que les brinda seguridad a estas personas, a los retail, muestran bastante interés, ¿no? Porque ya no es como antes que, por ejemplo, uno invertía en una desarrolladora inmobiliaria porque era tu amigo, un pariente o un conocido, lo daban como préstamo y a veces el dinero recuperabas con justo lo que habías invertido, ¿no? Hoy en día estamos trabajándolo a través de fideicomisos, por ejemplo, ¿no? Para brindarle mayor seguridad a las personas naturales. Perfecto. Héctor, tengo una pregunta para ti. ¿Consideras que el apetito, las expectativas de los inversionistas desde la primera vez que saliste al mercado a levantar capital versus ahora han cambiado? ¿Y si han cambiado, cómo? Mira, primero yo aclararía que hace 5 años eran las fases muy incipientes del mercado de private equity en Perú. Y los principales inversionistas, hay una gran diferencia entre quiénes eran los inversionistas en esta primera ola de inversiones de quiénes son los inversionistas en esta segunda ola de inversiones. 7 años atrás, sin experiencia previa de private equity, con equipos muy nuevos, quienes apostaron por el private equity fueron la banca multilateral, los bancos de desarrollo, que son una especie de market makers, son quienes crean mercados nuevos, ¿no? Hoy día, ya con una industria de private equity algo más madura, ya con algunas salidas, con lo cual se prueba que el ciclo de private equity se viene cumpliendo, se ha traído a inversionistas institucionales de primer nivel. En el caso de Abrax, ya para el segundo fondo hay un apetito muy importante en gran nivel de inversionistas norteamericanos que ven Latinoamérica hoy en día, aunque muchos no lo crean, como un mercado atractivo fuera de Brasil. Entonces, inversionistas muy sofisticados que ya habían invertido en Brasil, hoy día están invirtiendo en la Alianza del Pacífico. Recientemente estuvimos la semana pasada contigo, Georgina, en LAFCA, en Nueva York, y el sentimiento de una serie de LPs, de inversionistas norteamericanos, era muy positivo con respecto a Latinoamérica en esta parte de la región. Las expectativas siempre en private equity son las mismas, o sea, los retornos que buscan los inversionistas son los mismos. Lo que ha cambiado es el perfil del inversionista. Perfecto. Y ahora que mencionaste Brasil, en realidad me has dado una muy buena introducción para mi siguiente pregunta. Y es que el Perú es un mercado pequeño comparado con Colombia y Brasil. Entonces, yo quería saber la opinión de Marco sobre cuáles serían los principales retos que tiene que superar Perú para poder alcanzar el avance que han alcanzado tanto Colombia como Brasil. Sí, a ver, yo creo que hay dos maneras de responder esta pregunta, o bajo distintas ópticas. Te la voy a responder primero bajo el punto de vista o la óptica de Carlyle, de un fondo como el fondo de Carlyle, que es un buyout. Y para poder respondértela, de repente te tengo que responder las 3 fases. La primera es, ¿cuál es el reto a la hora que compras una compañía? ¿Cuál es el reto mientras tienes la compañía y la monitoreas, si quieres, ¿no? Y luego, ¿cuál es el reto a la salida? Y si empezamos con el reto, cuando estás tratando de comprar una compañía, tener una economía o un mercado más chico comparado con Colombia y comparado con Brasil, para un fondo como Carlyle tiene ciertos retos. Por ejemplo, nosotros normalmente queremos nuestro objetivo es comprar compañías de tamaños medianos, ¿no? Compañías que no abundan en el Perú, que de repente hay mucho más y más diversificadas en industrias en países como Colombia y como Brasil. ¿Cuál es el problema con esto? Que hay otros fondos como Carlyle, ¿no es cierto?, tanto en el Perú como afuera, que buscan las mismas compañías. Y estamos todos viendo
digamos, estos mismos negocios, eso lo que te puede causar eventualmente es una subida de precios o una competencia en la compra, ¿no? Entonces, puede ser un reto no tener una economía muy grande cuando estás buscando, digamos, en esta pecera pescados un poco grandes, ¿ok? Para ponerlo de alguna forma. Ese es uno de los retos. El reto a la hora del monitoreo, te diría yo, que es básicamente encontrar el capital humano para que pueda gerenciar estas compañías correctamente. En una economía como la nuestra existen profesionales de muy alta capacidad, pero, digamos, están ahorita mismo gerenciando compañías bastante buenas. No abundan. En economías más grandes generalmente abunda el capital humano. Acá muchas veces tenemos que importarlo si no lo conseguimos acá. ¿Por qué lo digo? Porque un fondo como Carlyle, nuevamente, no se mete a gerenciar compañías. Nosotros lo que hacemos es, escogemos la compañía, escogemos a los gerentes, alineamos los intereses de ambos y les damos un derrotero, un plan de negocios, el cual tiene que seguir para poder cumplir con nuestros retornos. Entonces es clave tener la gerencia y el capital humano adecuado a todo nivel en esa compañía. Y el tercer reto en la salida es el mercado de capitales. Hoy en día, pensar en una IPO en una bolsa peruana, creo yo, es inviable por la profundidad que tiene, por el tamaño que tiene. Economías como la brasilera, si bien están pasando por una crisis hoy en día, hasta hace pocos años tú podías hacer una IPO en el Bovespa sin ningún problema. Y seguramente en 3 años vas a poder hacerlo nuevamente. Tratar de unificar un mercado como la Alianza del Pacífico, como lo que se quiso hacer en algún momento con el MILA, obviamente hubiera resuelto esos problemas. Aún estamos a años de que eso suceda y eso obviamente te deja con una salida estratégica, a no ser que crees una compañía regional que pueda salir en otro mercado. Y nada más para concluir, desde la otra óptica o perspectiva es un fondo que sea distinto al de Carlyle, un fondo que esté mucho más enfocado en crecimiento, un fondo que pueda invertir en compañías que tengan EBITDAs de entre 5 y 10 millones de dólares, por decirlo de alguna manera. Ahí yo creo que hay muchas oportunidades en el país. Ahí podríamos decir que abundan. Hay crecimiento, obviamente hay riesgo con eso. El problema que ves en ese caso son compañías donde cuando haces tu debida diligencia, de repente no vas a encontrar auditados, de repente no vas a encontrar una gerencia profunda, ¿no? Sino más bien una gerencia bastante ligera, donde de repente el fundador es el gerente general de la compañía, donde vas a tener que, sustentar ciertos riesgos laborales, tributarios y de otra índole, ¿no? Y eso te conlleva una serie de riesgos y ahí de repente el approach que tienes es distinto al nuestro. En vez de comprar 5 o 6 compañías para tu portafolio, pues compras 15 y en vez de comprar control, de repente compras minorías. Y te haces de buenos pactos de accionistas, en donde te asegures una salida y te asegures que, bueno, tus vetos están bien plasmados. Entonces son distintos approaches con distintos retos. Por eso. Sí, entonces, Héctor, tú que tendrías el otro approach, ¿qué opinas de este tema? ¿Sobre llegar a los mismos niveles de Brasil o sobre? Sí, en realidad las dos cosas, ¿no? Sobre llegar a los mismos niveles de Brasil y empalmando lo que ya mencionó Marco, ¿cuáles son los retos al momento de trabajar en economías más pequeñas, con empresas más chicas, donde típicamente puedes encontrar un accionariado familiar? De acuerdo. Bueno, siguiendo un poco en línea con la metodología de análisis de Marco, realmente sí es un reto importante trabajar con empresas familiares y en 3 dimensiones, ¿no? Está la dimensión previa al hacer la transacción, está la dimensión durante el horizonte de inversión y está la dimensión del proceso de salida. No olvidemos que estas son empresas familiares, muchas veces con una trayectoria de muchos años, en las cuales el socio fundador nunca ha tenido socios, ha sido el gerente de la compañía por muchos años y les cuesta pues ceder capital y tener que tomar decisiones con terceros. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado al momento de elegir con quién invertir. Algo que ayuda mucho en el caso particular de Abrash, que invierte en empresas medianas, de menor dimensión, es cuando hay una segunda generación
que tiene el interés de continuar con la compañía y que tiene una mentalidad un poco más abierta. Pero igual lo que ocurre al comienzo es un proceso de educación muy importante que dura varios meses, ya que en private equity todo tiene que estar de alguna manera, como se dice, oleado y sacramentado en el acuerdo de accionistas. Y eso hace y facilita la relación con el socio. Entonces, el proceso de educación en la fase previa es importante. Hay una serie de cláusulas que tienen que ser tocadas desde un principio, si no puede arruinar completamente el tema de discusiones. Y una vez que ya está todo eso arreglado, tener muy claro también una estrategia de salida. La relación con los socios también es importante, por eso que uno tiene que hacer un due diligence muy bueno desde antes, porque una vez que, esto es como un matrimonio, ¿no? Una vez que uno firma, ya es difícil salirse y si la relación no va bien, el divorcio es traumático y muy probablemente quien lleve las de perder es el fondo, ¿no? Entonces, la fase de enamoramiento tiene que ser muy cautelosa y hay que ir con los pies bien sobre la tierra y es por eso que muchas veces nos tardamos más de un año en cerrar una transacción. Mencioné también la importancia de tener la fórmula de salida bien pactada y bien clara, digamos, en el documento. Y yo creo que una de las fórmulas del éxito que hemos tenido como Abrash en las dos salidas que ya hemos ejecutado en los últimos 12 meses aquí en el Perú, fue eso, ¿no? Fue tener muy bien alineados a nuestros socios, pese a que nosotros éramos minoría en esos casos, en que el fondo al cuarto o quinto año tenía que buscar una fórmula de salida y fueron nuestros mismos socios los quienes activamente salieron al mercado y nos acompañaron en esa búsqueda, y todo se llevó a cabo en muy buenos términos, ¿no? Entonces, la relación con el socio es muy importante, clave diría yo, y esperamos continuar con esa fórmula. Perfecto. Y Rafael, desde el punto de vista de un fondo de infraestructura, los stakeholders son un poco distintos, ¿no? Ustedes en julio de este año terminaron de levantar un fondo de 574 millones de soles en primera ronda. ¿Cómo ven ustedes la oferta de oportunidades de inversión en infraestructura y cómo llevan a cabo las relaciones con las posibles inversiones? Sí, claro. Bueno, sí, la aproximación de un fondo de deuda como este es distinta a los fondos de private equity, ¿no? La deuda tiene otra dinámica. Solo para poner un ejemplo, en el caso de infraestructura, buena parte de los proyectos tienen pata pública y privada y dependiendo de la estructura de cada proyecto, hay una relativamente alta palanca, es decir, por cada dólar que se requiere de equity probablemente se requieran 3 o 4 dólares de deuda, ¿no? Y por lo tanto, al igual que en esto si no nos diferenciamos, al igual que en el caso de un fondo de private equity, creemos que hay mucho valor en la originación y la identificación de los proyectos. Acá yo quisiera destacar el potencial valor que puede tener la tercerización y la especialización en este tipo de inversiones, ¿no? Los equipos de inversión de las AFPs tienen muchísimo expertise, tienen muchísimo recorrido y van adquiriendo mucho más experiencia en la medida en que van pasando los años y además se va acumulando un fondo de pensiones o un sistema privado de pensiones cada vez más grande. Pero eso hace también que se comiencen a alejar por un tema de tamaños y economías de escala de algunas inversiones, ¿no? Que por su peso específico pues ya no aportan de manera directa, ¿cómo decirlo?, un valor equivalente al número de horas que consume del equipo que analiza ese tipo de transacciones, ¿no? Yo creo que ahí hay muchísimo espacio como para poder seguir caminando esta especialización en temas muy focados, como por ejemplo es la inversión en project finance. En nuestro caso, hemos tenido que conformar un equipo y un comité de inversiones que tenga probada experiencia en poder evaluar este tipo de proyectos y luego ver la forma en cómo nos complementábamos de manera tal de que no
compitamos, sino todo lo contrario, complementemos la presencia que ya tiene el sistema privado de pensiones en la financiación de proyectos. Creo que lo comentaba José Antonio en el anterior panel. Siempre ha habido un interés muy importante de AFPs para participar en deuda por parte de estos proyectos, pero lo que decía, por tamaño o por estructura, no siempre los proyectos salen a buscar financiación a mercado de capitales, que es la vía normal a través de la cual las AFPs invierten, y entonces sí comienza a generar más valor el poder tener mecanismos distintos a ofertas públicas, más diría transacciones privadas, que en eso se parecen más también a poner capital en las empresas, que identifiquen este tipo de piezas que requiere un proyecto. Ya puede ser una pieza mezanine, subordinada o senior, ¿no?, que por duration, por moneda o por la propia flexibilidad que puede poner frente a la mesa un fondo que por definición es más flexible que, por ejemplo, una asamblea de obligacionistas, que hace que muchos proyectos duden en dar el paso de salir al mercado de capitales, ¿no? Lo que estamos verificando en este par de meses de actividad es que sí hay una cantidad relevante de proyectos que están buscando este tipo de financiación, y diría que hay espacio para ir caminando. Tal vez haya que hacer alguna especialización en temas de monedas, porque bueno, somos un país bimoneda y hay proyectos que son en soles indexados, hay otros que son en dólar, que tienen unas ciertas diferencias, pero que digamos que se identifican en un mismo esfuerzo, ¿no? Gracias. Rolfo, quisiera saber tu punto de vista desde el lado de real estate. ¿Cuáles han sido los efectos del mercado inmobiliario en la coyuntura actual y cómo esperan ustedes que eso afecte a los fondos de real estate que hay para lo que queda el 2015 y lo que se viene el 2016, que tenemos las elecciones presidenciales? Sí, mira, actualmente debido a la coyuntura se está presentando pues mucha gente que va a disponer de sus activos con flujos, activos que necesitan vender ya por disponer la liquidez. Y ahí es donde se presenta la oportunidad, ¿no? Básicamente pienso que los fondos inmobiliarios van a aprovechar estas oportunidades para hacerse de activos con flujos o hacerse de terrenos que más adelante puedan desarrollar para un proyecto, ¿no? Por ejemplo, les cuento solamente para que tengan una idea, ¿no? Debido a la coyuntura, en el caso de oficinas, como ustedes sabrán, hay un sobrestock de oficinas, ¿no? Pero adicionalmente, hay muchas personas naturales, a diferencia de Chile, donde casi todas las oficinas son compradas por fondos o seguros. Acá en el Perú ocurre lo contrario. Acá mucha gente compra oficinas, ¿ya? Entonces, esas personas que no tienen mucha espalda, porque probablemente han comprado sus oficinas con financiamiento, muchas de ellas ya están siendo entregadas en estos meses o siguientes trimestres, y al no tener inquilinos y tener que pagar el mantenimiento de la oficina, lo que están haciendo estas personas es devolver sus oficinas. Es ahí el momento en que aprovechan los fondos para poder hacerse de estas oficinas. O incluso lo que puede estar pasando es que también, debido a la coyuntura, la tendencia de los precios de la oficina en ciertas zonas de Lima, por ejemplo el puedan tender hacia la baja, ¿no? Ese es en el caso de las oficinas que estoy hablando, ¿no? En el caso del tema de vivienda, por ejemplo, han salido nuevas medidas muy interesantes para poder desarrollar o incentivar la demanda de oficinas, ¿no? La demanda de oficinas acá en el Perú es bastante alta. Estamos hablando de 1.800.000 viviendas de déficit total. Efectivo estamos hablando de más o menos 500.000 de viviendas, ¿no? Y actualmente en el Perú, sumando todas las viviendas a nivel nacional, lo hacemos al año más de 60.000, 80.000 viviendas. O sea, tenemos para desarrollar viviendas para los próximos 10 años o más. El problema está acá es que lamentablemente el peruano es muy informal. El peruano, al ser informal, no es bien calificado por los bancos para sus créditos hipotecarios. Y es por eso que están creando nuevos mecanismos como el leasing inmobiliario, ¿no? Para que esta gente pueda acceder a este tipo de facilidades para poder tener una vivienda, ¿no? Hay un punto acá importante, ¿no? Que puede ser, digamos, un tema a considerar, ¿no? Es que, a diferencia de México, que en México se venden viviendas terminadas,
En Colombia se venden viviendas con permiso de construcción en el proyecto. En Perú se venden viviendas con anteproyecto aprobado. Con eso empieza la preventa. Entonces, al sacar estas nuevas medidas de leasing inmobiliario, personalmente yo puede ser que pase, pienso, y las desarrolladoras tienen que estar conscientes de eso y estar preparadas, es que si una persona actualmente está pagando un alquiler y quiere comprar una nueva vivienda, no se va a poner a pagar su alquiler actual más el nuevo alquiler de la futura vivienda que todavía no se la van a entregar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy pensando, una apreciación personal, es que probablemente las ventas de vivienda comiencen a darse no en la preventa, cuando es con el anteproyecto, en planos, sino comiencen a darse cuando estén terminadas. ¿Por qué? Porque el señor que está pagando actualmente un alquiler lo va a dejar de pagar para mudarse a su futura vivienda ya terminada, ¿no? Entonces ahí hay un gap puede ser de 6 a 9 meses, ¿no? Que tienen que estar preparados los desarrolladores para ver cómo afrontarlo, porque si no hay ingresos en ese tiempo, obviamente la rentabilidad del proyecto tiende a quedar, ¿no? Y para comentar en el caso de retail, a pesar de la coyuntura, retail todavía estamos con una penetración muy baja en los temas comerciales, ¿no? Si nos comparamos con Chile, Chile está actualmente con una penetración del 75-80% aproximadamente, y actualmente nosotros estamos del orden del 25-30%, o sea, tenemos bastante espacio todavía para desarrollar, ¿no? ¿Y qué más? Obviamente, probablemente, pienso yo que estas oportunidades para los fondos de inversión se van a estar presentando en los próximos 6 a 12 meses, 18 meses aproximadamente, donde van a poder aprovechar estas oportunidades de inversión, ¿no? Gracias. Gracias. Entonces, hemos hablado sobre levantamiento de capital, hemos hablado sobre las perspectivas de los diferentes subclases de activos, y ahora quisiera que me cuenten un poco sobre las salidas. Tenemos la oportunidad de tener en este panel a un fondo que acaba, bueno, no acaba, pero hace unos meses ha hecho una salida importante con la venta de Condor Travel, y tenemos al otro fondo que fue la parte comprador. Entonces, quisiera que nos cuenten un poco esa experiencia. ¿Cuáles fueron las perspectivas por el lado vendedor? ¿Cuáles fueron las perspectivas por el lado comprador? ¿Empiezo yo? Sí, efectivamente, la salida es quizás es la parte más importante, es el fin del ciclo de una inversión, es lo que a uno finalmente lo iba a determinar si fue exitoso o no fue exitoso en la inversión que hizo. Y es sin duda el reto más importante para un fondo de private equity. Como les comenté inicialmente, Abrax en los últimos 12 meses ha sido bastante activo. Nuestro fondo regional ha generado 4 salidas y viene trabajando 2 más, de 13 inversiones que hizo. 2 de esas salidas han sido en el Perú. La primera fue en la empresa de retail que maneja las marcas Do It y Glitter, de billutería para damas, de la cual salimos hace más o menos un año. Y recientemente salimos de Condor Travel, la operadora de turismo inbound, líder aquí en el Perú. Esta salida fue la primera salida secundaria que se lleva a cabo en el Perú, lo cual, pese a la poca actividad de salidas que ha habido, demuestra de alguna manera el nivel de madurez del private equity, de la industria de private equity en el Perú. Lo importante aquí es mantener una disciplina. Nosotros como fondo, independientemente de los ciclos económicos